Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Elías González. Es un gusto estar aquí de nuevo en el blog Amanecer. Y en esta ocasión vamos a platicar de un libro bastante especial. Es este que tengo en mis manos. Es un título, bueno, bastante extenso, pero creo que al mismo tiempo ayuda mucho a comprender cuál es el contenido. Se llama La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad, la cábala, el sufismo, la mística hinduista, budista y taoísta. El autor es Victorino Pérez Prieto y está publicado por PPC. Es un libro muy reciente, es el último del autor, publicado este año del 2024. Y antes de hablar del contenido del texto, les platicaré brevemente quién es Victorino, con quien ya hemos tenido oportunidad de colaborar en otras ocasiones y hemos seguido también su pensamiento y su obra, la cual recomendamos inmensamente aquí en el blog Amanecer porque va muy en la línea de lo que trabajamos. Victorino fue amigo cercano, así como colaborador y un gran estudioso en Raymond Panikkar, el cual pues creo que no necesita presentación para quienes ya suelen sintonizar el material de Amanecer. Panikkar fue un pionero, un gran pensador, quizás de los más importantes del siglo pasado a inicios de este, un gran experto en mística, pero muy reconocido sobre todo por el ámbito de la interreligiosidad y la interculturalidad. Victorino Pérez Prieto, que además, pues, un poco hablando sobre él, un autor español muy involucrado en los procesos también de lucha social, fue sacerdote párroco durante varios años en parroquias obreras, pesqueras, estuvo muy involucrado también con movimientos de la teología de la liberación, fue profesor en la Universidad San Buenaventura en Colombia, donde también pudo profundizar en todos estos ámbitos. Y bueno, Victorino tiene dos doctorados, los dos, uno en filosofía y otro en teología, los dos los hizo en torno a la obra de Raymond Panikkar, ¿no? Entonces, de los motivos por los cuales es conocido, Victorino es por su expertise y su profundización en la vida y obra de Raymond Panikkar. Tiene varios textos de distintas temáticas, pero todos giran en torno a filosofía, teología, pensamiento de Raymond Panikkar, mística, diálogo interreligioso, ecoteología, también es uno de los temas que él trabaja mucho. Quizás en un futuro platicamos un poco de otro de sus textos más recientes que también aborda esta cuestión. Pues bien, ahora sí, entremos al libro que estamos en este video planteando, del título La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad. Es un libro como todos los de Victorino, esta es una de sus bondades como pensador, como escritor, es que es bastante claro y va al grano. No, digamos, se pierden las ramas haciendo argumentos extensos, dándole vueltas al asunto, sino que él va al grano a lo que quiere comunicar. No es un texto, por lo tanto, complicado, ni tampoco es tan extenso. Son 220 páginas más o menos de lectura si le quitas el índice y todas estas cuestiones. Y lo que va haciendo Victorino es que nos va a ir presentando estas místicas no cristianas, pero desde el ojo de la filosofía, la experiencia, el planteamiento de la no dualidad, o como se menciona o se dice en sánscrito, el Advaita. El Advaita es además un concepto que significa eso, la no dualidad, que Raymond Panikkar lo utilizaba mucho y a él le gustaba más nombrarlo como el adualismo, ¿no? La adualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se inclina ni a una experiencia dualista, ¿no? De un dualismo que separa tajantemente y hay distintos niveles de dualismo, como puede ser mente y cuerpo, como puede ser el bien y el mal, como puede ser lo divino y lo terrenal, ¿no? Y todas estas, digamos, masculino-femenino, o sea, como estas oposiciones que la mística, según Panikkar y Victorino, normalmente más bien tienden a rechazar esta experiencia más bien dualista del mundo, pertenecería a un estado de conciencia, a un nivel de comprensión o a un modo de estar en el mundo en el que todavía vemos la realidad
como algo ajeno a nosotros mismos y nuestro propio interior como algo ajeno a lo real, ¿no? Eso sería, en pocas palabras, el dualismo. Por otro lado, ¿no? También el otro polo extremo, igual de vicioso, sería el monismo, ¿no? Que sería justamente lo contrario al dualismo, la eliminación de las diferencias y entonces la incapacidad de distinguir, por ejemplo, entre el adentro y el afuera, la incapacidad de diferenciar tajantemente, digamos, lo bueno y lo malo, la incapacidad también de distinguir entre lo divino y lo terrenal, pero no porque haya una suerte de conexión, de unidad, de comunión, sino porque se diluye y todo se confunde, ¿no? Entonces también es un extremo que muchas veces las distintas místicas caen en el riesgo del monismo, digamos, más comúnmente la mística tiende a superar el dualismo, pero siempre está la tentación en caer en distintos fenómenos monistas, ¿no? La adualidad o la no dualidad es una perspectiva tanto filosófica, teológica, religiosa, mística, ¿no? Que más bien lo que intenta es esta noción del no dos. No es ni uno ni dos, es el no dos. Los sufíes, ¿no? Que aborda aquí también Victorino, ahorita voy a hablar un poquito más, pero creo que es importante decir unas pocas palabras en torno a esto de la no dualidad. Los sufíes hablan de que no es ni uno menos uno porque sería cero, que eso sería el monismo, tampoco es uno más uno porque eso es dos, eso sería el dualismo, sino que es uno por uno, uno, ¿no? Es esa unidad en la diferencia en la unidad, la unitotalidad, ¿no? Que justamente plantea esta experiencia que sería, según Victorino, siguiendo a su maestro Panikkar, la experiencia de la plenitud de la vida, ¿no? Y entonces aquí planteando un poco, ¿no? ¿Cuál sería el contenido que ustedes pueden esperar si se, digamos, si se profundizan, ¿no? En la lectura de este libro de Victorino, pues está dividido de las siguientes maneras, ¿no? El primer capítulo, que es titulado Espiritualidad y Mística, el tercer ojo y los tres ojos del conocimiento, es sobre todo una elaboración, una redacción de la comprensión de qué es la mística por el propio autor. Ahí claramente quien ya conoce a Panikkar, y aquí Victorino no lo esconde de ninguna manera, es básicamente la postura de Panikkar, comentada, profundizada, matizada por el propio Victorino, con, por ejemplo, pues su diferenciación entre mística y espiritualidad, su propuesta de una mística laica, su desarrollo de la filosofía perennis, ¿no? O la filosofía perenne, que es esta noción que detrás de todas las tradiciones hay un algo, ¿no? Un algo que comparten, una sabiduría profunda que está latente y viva en todas las tradiciones, que eso no quita la diversidad ni tendría que empobrecer las diferencias, pero que sí se parte de que hay un común denominador, ¿no? Que en esta ocasión, pues, lo subraya sobre todo Victorino desde el ámbito de la no dualidad, ¿no? Al igual que Panikkar va a subrayar la dimensión de la no dualidad como un aporte importantísimo de las místicas orientales. Subraya y también, pues, de muy buena manera, creo yo, que no es que esto sea inexistente en la mística cristiana, por supuesto que no, la no dualidad o la adualidad está totalmente presente en la mística, en la experiencia espiritual de los distintos cristianismos. Sin embargo, pues quizás es el lenguaje de ciertas místicas o de llamadas místicas orientales. Todos estos conceptos son problemáticos, pero no nos vamos a profundizar. Son lenguajes que han aportado mucho más a esta comprensión, ¿no? Pero como este libro, ¿no? Además, justamente quiere ser un aporte para el conocimiento de las religiones no cristianas, Victorino sí menciona, digamos, de alguna manera la no dualidad en la mística cristiana, por ejemplo, cuando aborda los tres ojos del conocimiento en Hugo de San Víctor y San Buenaventura, ¿no? Buenaventura, perdón, que son místicos católicos medievales, los tres ojos del conocimiento entendidos como el ojo del cuerpo, el ojo empírico, el ojo de la experiencia de los sentidos, que tiene su valía, su importancia, pero no nos podemos quedar allí, sino que la experiencia misma nos abre el ojo de la razón, el ojo de la mente, para finalmente llegar
al ojo de la fe, al tercer ojo, que es el ojo místico, el ojo espiritual, que allí podríamos ya, digamos, tener esta experiencia holística que trasciende, pero no niega, ¿no? En el buen sentido de trascender, es decir, que complementa y lleva a su plenitud los otros dos ojos, el de la razón y el de los sentidos, ¿no? Entonces, sí que aborda la mística cristiana y reconoce la dimensión de la no dualidad, pero el objetivo del libro es otro, no hablar de la no dualidad en la mística cristiana, sino en las religiones no cristianas. Y es por eso que ya el segundo capítulo se titula No dualidad, el reto más importante de la espiritualidad oriental, ¿no? Y entonces, si bien en el primer capítulo nos expresó, nos compartió cuál sería su noción de mística, que repito, está muy de la mano de la propuesta por Panikkar, que es esta experiencia última de la realidad, en tanto de la totalidad, de la plenitud de la vida, ¿no? Que recupera nociones como, por ejemplo, que la mística no es una especialidad, ¿no? Esto es algo importantísimo que quizás en otro video vamos a comentar, ¿no? Si la mística es o no es una cosa específica de una suerte de especialidad. La escuela o la postura de Panikkar, Victorino y toda esta dimensión, más bien consideran que no, o sea, que la mística no es algo exclusivo de algunos pocos especialistas o que es una experiencia espiritual específica distinta a todas las demás, sino que sería justamente más bien la cualidad espiritual llevada a su máxima expresión, entendida justamente como la experiencia de la totalidad de la vida, ¿no? De la plenitud de la vida, ¿no? Y entonces, después de que en el primer capítulo Victorino nos expresó qué es la mística según estos términos, pues en el segundo ya nos aborda qué es la no dualidad, ¿no? Que en buena medida, pues ya lo mencioné yo en pocas palabras. Obviamente aquí lo va a expresar muchísimo más. Y este segundo capítulo se me hace muy interesante porque se podría únicamente leer este segundo capítulo y ya se tendría una idea pues importante, ¿no? En torno a lo que está aquí proponiendo, porque ya tenemos, por ejemplo, ¿no? Pues un resumen de lo que va a venir después, muchísimo más profundizado. Aquí ya nos aborda la diferencia entre no dualidad, dualismo y monismo, que es el Advaita, cómo fue surgiendo primero, pues, como concepto en el llamado hinduismo, ¿no? En las escuelas del Vedanta, de la India, con personajes como Sankara, Ramanuja, ¿no? Pero también aborda ya en un tercer apartado de este segundo capítulo una serie ya de resúmenes, digo yo, ¿no? De la no dualidad en el budismo, en la cábala, en el sufismo, en el taoísmo y, como decía, un apartado en la mística cristiana como para no dejar eso de lado. Después viene la tercera parte, ¿no? Que es, digamos, la tercera y última parte, básicamente, que es la más densa o la más extensa, mejor dicho, porque no es densa en ningún momento en el sentido de dificultad de lectura. Claro que tiene su profundidad, pero como decía, es una escritura ágil, sencilla, directa, amena. Y en esta tercera parte, titulada Espiritualidad y Mística en las tradiciones religiosas no cristianas de Oriente, aquí sí ya va a abordar uno por uno estas místicas desde la perspectiva de la no dualidad. Empezando por el chamanismo, ¿no? La experiencia chamánica, y aquí he de eso pues de reconocer porque hay muchos acercamientos de autores, autoras españoles que pues tratan como de recuperar, ¿no? Esta experiencia de la mística en los pueblos originarios, y desde mi sensación casi siempre lo hemos dicho aquí muchas veces en el canal cuando hemos trabajado la obra de Javier Melón y otras, que de pronto se quedan muy, muy cortas, ¿no? Porque más bien se enfatizan como experiencias como la de Carlos Castaneda, que pues no, o sea, digamos, va por otro lado de mi punto de vista. Aquí Victorino sí lo recupera él, pero también Alce Negro creo que va más allá, aunque todavía creo que hay que profundizar, ¿no? En estas espiritualidades. Después ya viene todo el apartado sobre la mística judía, la cábala, el hasidismo, la mística musulmana, que es lo aborda desde el sufismo. Y también ahí me gustó mucho que Victorino reconoce, ¿no? Y subraya y digamos, desmiente esta falsa noción
de que solamente el sufismo en el Islam es místico y todo el resto del Islam es pues más jurídico, legalista, etcétera. Y dice, claro que no, ¿no? O sea, en realidad el Corán es un texto profundamente místico y en ese sentido, pues todo el Islam tiene esa beta, ¿no? Pero el sufismo, pues ha cultivado de manera muy especial y particular la dimensión mística del Islam, ¿no? Después la mística hinduista, la mística budista y jaina y termina con la mística en el taoísmo. En cada uno de estos apartados, lo que hace Victorino es que va a, primero, pues aborda, repito, de manera sencilla, de manera directa, de qué trata, ¿no? O sea, de qué va cada una de estas místicas, es decir, qué es la cábala, cuáles son sus postulados más importantes y también lo mismo hace, por ejemplo, con el hasidismo, ¿no? Históricamente, de qué va, cuáles son los postulados, pero también aborda personajes concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cábala, Isaac de Luria, entre otros, en el hasidismo el de Baal Shem Tov y otros grandes hasidistas, ¿no? Lo mismo sucede cuando aborda el sufismo, ¿no? La espiritualidad en el Corán, qué es el sufismo, cuáles son las experiencias, la práctica, y pues ya menciona al Ghazal, Rumi, Arabi, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va haciendo apartados de cada uno de los personajes y así con el taoísmo, con el budismo, con el hinduismo, etcétera. Algo que es muy valioso en el texto es que hay una muy bella selección de parte de Victorino de textos que van a ser ejemplos, ¿no? Representaciones, testimonios de estas místicas. No solamente nos dice, ah, pues esto es la enseñanza, esta es la experiencia, de esto va, sino que también va a recuperar fragmentos de la obra de Rumi, algún poema, alguna reflexión de Isaac Luria, algún fragmento del Bhagavad Gita o de Samkara, de Tukuram, de Ramakrishna, o algún fragmentos también de Nagarjuna, de Thich Nhat Hanh. O sea, entonces esto es como algo que realmente vale mucho la pena porque es un libro que, repito, siendo corto, ágil de leer, contiene muchísima sabiduría, contiene muchísima carnita que saborear, que enriquecerse con ella, porque no solamente explica de una manera pues muy elocuente, sencilla, directa, de qué tratan cada una de estas místicas, sino que también, repito, pues hay una serie de colecciones de fragmentos que pues nutren muchísimo la lectura, ¿no? Y que uno se puede detener, leer el párrafo, meditarlo, buscar el libro completo, ¿no? Por eso creo que este libro, y ya con esto voy cerrando este video, este libro es un libro de consulta. Por supuesto que se puede leer abiertamente, de principio a fin, también se puede leer por partes. Sabes que a mí me interesa saber más de la no dualidad en el budismo, voy a leer directamente esos capítulos, pero sobre todo pues es como un compilado, o sea, es como una síntesis de algo que es súper complejo, ¿no? Y es muy amplio y es creo que la gran bondad del libro de Victorino, que podemos leerlo y nos catapulta, ¿no? A través de su bibliografía y de los personajes que nos menciona, a decir, ¿sabes qué? Pues yo no sabía nada de Ramakrishna, voy a leer sus libros, voy a buscarlos, me voy a poner a estudiar Ramakrishna porque me llamó mucha la atención. O ¿sabes qué? Pues estoy viendo que lo que yo siempre pensaba, que la cábala era una cosa así como esotérica, New Age, que no sé qué, pues me doy cuenta de que en realidad la cábala es uno de los pilares de la mística judía y que es algo mucho más profundo y denso de lo que yo imaginaba. Me voy a poner a investigar la cuestión cabalista, ¿no? Entonces, creo que plantea, ¿no? De una manera como una iniciación a todas estas místicas, sobre todo para lectoras, lectores que no estén familiarizadas con estas dimensiones de las místicas no cristianas. Y bueno, pues desde ahí pues nos invita a profundizar. Terminaría diciendo que eso, que fue un libro que a mí me gustó mucho, que se lo recomiendo profundamente. También es un libro que se puede, digamos, llevar a debate, porque por supuesto que aborda temáticas complejas, ¿no? ¿Qué tanto esto, por ejemplo, puede enriquecer una experiencia interreligiosa, ¿no? El diálogo entre esas tradiciones, ¿realmente existe o no existe una filosofía perennis? Que ustedes saben que yo en lo personal, quienes han visto y seguido el blog Amanecer, pues no es algo con lo que yo comulgo 100%. Es la propuesta de mística de Panikar,
una que realmente expresa las místicas de todas las tradiciones, realmente esta noción de la no dualidad está presente en todas o estamos más bien buscando que esté presente en todas, ¿no? Y de alguna manera ahí como malabarear para que digan algo de la no dualidad o realmente sí lo está. Es decir, al mismo tiempo que es un libro que pareciera más bien como divulgativo, como expresivo de que esto es aquello, de esto se trata, estos son los principales personajes, las enseñanzas, también detrás del texto hay toda una filosofía, hay toda una teología sobre lo que es la religión, sobre qué es la mística, sobre qué es la espiritualidad, de qué se trata, la filosofía perennis, la no dualidad, lo cual pues también lanza a debate, ¿no? Porque nos comienza a cuestionar, ¿realmente será así? O ahora, qué interesante, no lo había comprendido de esta manera, ¿no? Y podemos como enriquecer las posturas, ponerlas a debatir con otras nociones de la mística, etcétera, ¿no? Pues bien, no cabe más que agradecerles, como siempre, el hecho de sintonizar aquí el blog Amanecer. Mi nombre es Elias González. Simplemente les recuerdo el título del libro. El autor Victorino Pérez Prieto. El título completo es La mística en las religiones no cristianas, el reto de la no dualidad, la cábala y el sufismo, la mística hinduista, budista y taoísta, y está editada por PPC. Un libro bastante recomendable. Espero que les guste y que también aquí les vamos a dejar algunos de nuestros videos, entre ellos un pequeño video muy cortito, ni un minuto dura, que van apareciendo las portadas de mis distintos libros, por si a alguien le interesa alguno de ellos, puede después buscarlo y conseguirlo en distintas plataformas o en librerías. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y hasta la próxima.